Con el fin de estudiar el nivel de escolaridad de 40 personas, se obtuvieron los siguientes datos de personas de la comuna de Santiago. Es decir, ya hemos recopilado información que está dada por la siguiente matriz de datos. Si se dan cuenta, solo son letras. Al lado derecho pueden ver cuál es la definición de cada una de esas letras. B significa educación básica, M educación media, T la educación técnica, U de universitaria y con diplomado respectivamente. Se nos pide identificar y clasificar la variable en estudio. Segundo, construir un cuadro de distribución de frecuencia. Recuerden que en este momento los datos están no agrupados y nosotros queremos agruparlos, y en este caso en un cuadro de distribución de frecuencias. Y la letra C, debemos interpretar algunos componentes de ese cuadro, en la que debemos construir el cuadro de distribución de frecuencias. Tenemos los datos, son los resultados obtenidos de esa cantidad de personas que se encuestaron. Necesitamos construir el siguiente cuadro, donde X representa, o en esa columna debemos ubicar cuáles son los niveles de la variable, o el recorrido de la variable. En la segunda columna tenemos NI minúscula, que significa la frecuencia absoluta, ahí tenemos que contar. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada, posteriormente las frecuencias relativas. Primero la frecuencia relativa, luego la frecuencia relativa acumulada. Y finalmente vienen los porcentajes, la variable porcentual y la variable porcentual acumulada. Sigamos. Fíjense que en la primera columna ya hemos puesto, y debe ser siempre así, en orden, de menor a mayor. Por eso la importancia en este caso que nuestra variable fuera cualitativa. De menor a mayor ponemos los niveles de la variable, desde básico hasta diplomado. El siguiente paso es contar. Este es el paso, yo diría, más importante en una tabla de distribución, porque si yo me equivoco, o si nos equivocamos en esa columna, todos los datos que están a la derecha, que están relacionados con esa columna, van a estar incorrectos. Entonces, por ejemplo, primero debo contar, para calcular el primer NI, cuántas personas tienen nivel básico de escolaridad. Si las cuento y nos damos cuenta, tenemos 6. Por lo tanto, en esa celda debe ir un 6, el número de personas que tienen ese nivel de escolaridad. Lo mismo se hace para el resto de los niveles. Ahí los tenemos. Pasamos a la siguiente columna. La siguiente columna es frecuencia acumulada. Las frecuencias acumuladas son valores que se van acumulando de la anterior, de la frecuencia absoluta. Por lo tanto, la primera frecuencia acumulada, que es la de nivel básico, se repite, es 6. La segunda frecuencia acumulada es 18. ¿De dónde salió ese 18? Fíjense que lo que tuvimos que hacer es sumar el 6 y acumularlo con el 12 de la educación media. Por lo tanto, hasta educación media llevamos 18 personas. Lo mismo tenemos que hacer con la educación técnica. A los 18 acumulamos con el 11, o le sumamos el 11, que es la educación técnica, y ahí debiéramos tener 29. Y así podemos seguir hacia abajo. Tenemos la siguiente columna. La tercera columna en términos de frecuencia es la frecuencia relativa. Bueno, ahí nosotros tenemos que considerar la frecuencia absoluta, el 6, el primer 6, y dividirlo por el total de datos, en este caso, por el tamaño de la muestra, que en este caso eran 40 personas. Si ustedes se dan cuenta, siempre la última frecuencia acumulada, por ejemplo la frecuencia acumulada del diplomado es 40, siempre ahí tiene que estar el total, ¿ya? O bien se suman los NI minúsculas, que son las frecuencias absolutas, y también me tiene que dar el total, 40. Bueno, en este caso divido cada uno de los NI y los resultados serían los siguientes. Esa es la división de cada frecuencia absoluta por el total. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada es igual.
se van acumulando valores. El primero es igual a 0,15 y después voy sumando en diagonal. Y ahí tengo la frecuencia relativa acumulada. Si se dan cuenta, debo llegar a 1 en la última celda, o bien muy cercano a 1, dependiendo de los decimales, si en algún momento yo aproximo o corto. La siguiente columna corresponde a los porcentajes. Ya, los porcentajes son una multiplicación simple. Debo multiplicar cada frecuencia relativa, no acumulada, sino que las minúsculas, por ejemplo el 0,15 por 100. Y al multiplicarlo, le agrego el símbolo de porcentaje para tener claro que ahí yo tengo porcentajes. Por ejemplo, me quedarían, fíjense que cada f minúscula, o sea, cada frecuencia relativa multiplicada por 100 me da los componentes de esta columna porcentual. Y finalmente el HI mayúscula, que es la frecuencia porcentual acumulada, que es lo mismo que hemos visto en las otras frecuencias acumuladas, que es ir sumando en diagonal. Obviamente la última frecuencia acumulada porcentual debe ser 100 o muy cercana a 100, 99, algo, dependiendo de los decimales que hemos perdido. Por lo tanto, tenemos nuestro cuadro de distribución de frecuencias completo. Pasemos a la siguiente pregunta. Una vez que tenemos el cuadro, que lo he replicado acá, debemos interpretar algunos datos de ese cuadro. ¿Qué es lo que podemos hacer por ahora? Podemos sacar algunas interpretaciones mínimas, pero no por eso menos importante. Por ejemplo, dice interpretar N4. N4 se refiere a N minúscula 4. El subíndice indica la posición, ¿ya? N4, es decir, tengo que bajar 4 celdas hacia abajo. N4, fíjense que ahí está marcado, es el número 7 que está ahí, indica que hay 7 personas que tienen nivel de escolaridad universitaria. Recuerden que el N minúscula es simplemente contar la frecuencia, es decir, cuántos datos corresponden a ese nivel de la variable, en este caso 7. Después dice N3, pero mayúscula, se refiere a la frecuencia acumulada, el que está marcado ahí. Dice que, o significa que hay 29 personas, como es una frecuencia acumulada, que tienen, y como están ordenadas los niveles de la variable, de menor a mayor, hay 29 personas que tienen un nivel de escolaridad técnico o inferior. Es decir, se consideran todas las anteriores también. Pasamos al siguiente, que es H minúscula, que son los porcentajes. H2, ahí está marcado, 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 30% de personas, de las 40 que se supone que se interrogaron, 30% de personas que tienen nivel de escolaridad de educación media. Y finalmente, una variable porcentual pero acumulada, casualmente se pidió la última. Obviamente, como se van acumulando valores, ahí estamos en el total, en el 100%. Es decir, en total, un 100% de estas 40 personas o tienen nivel de escolaridad con diplomado o inferior.